La clase media fue alguna vez el emblema del sueño hispano, un reflejo de estabilidad financiera, movilidad social y oportunidades ilimitadas. Representaba la esperanza de que, con trabajo duro y dedicación, las personas podían mejorar sus condiciones de vida, acceder a la educación superior, comprar una vivienda, formar una familia y construir un futuro mejor para sus hijos. Pero hoy, esa promesa que alguna vez pareció al alcance de la mayoría parece desvanecerse poco a poco, transformándose en algo que muchos consideran un recuerdo del pasado. En la actualidad, la clase media ya no constituye la mayoría de la población en muchos países hispanohablantes. La pregunta que resuena es profunda y urgente. ¿Qué ha sucedido con la clase media? ¿Qué factores han llevado al debilitamiento de esa fuerza social que, durante décadas, fue considerada la columna vertebral de nuestras economías y democracias? A través de las grandes ciudades, desde Madrid hasta Ciudad de México, pasando por Buenos Aires, Santiago, Bogotá y Lima, la evidencia es innegable. Cada vez menos adultos logran mantener su estatus dentro de la clase media. La gran interrogante ahora es si será posible que esta clase, tan vital para el progreso social, se reconstituya y vuelva a ser el motor que impulse nuestras sociedades hacia un futuro más equitativo y próspero. Lo que antaño denominábamos clase media ha sufrido profundas transformaciones desde los años 70. En ese entonces, tener un empleo estable, adquirir una vivienda y asegurar una educación universitaria para los hijos eran objetivos alcanzables. Sin embargo, en el mundo actual, la ecuación ha cambiado drásticamente. Este dato pone de relieve hasta qué punto la seguridad financiera que definía a la clase media se ha erosionado. Durante el último año, los medios de comunicación, analistas económicos y líderes sociales han prestado una creciente atención a los desafíos de la clase media. Los nuevos estudios muestran cómo esta categoría social está desapareciendo gradualmente en las zonas urbanas del mundo hispano, una tendencia que no surgió de la noche a la mañana, sino que se ha venido gestando durante décadas de cambios económicos, políticos y tecnológicos. En 1971, el 61% de los adultos hispanos se identificaba como parte de la clase media. Hoy, esa cifra ha caído a menos del 50% y la tendencia continúa a la baja. La creciente desigualdad, el estancamiento salarial, la precarización laboral y el aumento del costo de vida son factores que han debilitado las bases de esta clase. Frente a estas realidades, cada vez más familias se ven obligadas a apretarse el cinturón, a buscar múltiples empleos o incluso a reinventar su forma de vida para sobrevivir. Alarmantemente, el 94% de las familias de clase media ya no cree que sus hijos lograrán alcanzar un nivel económico superior al suyo. El concepto mismo de clase media está en peligro. Más allá de los ingresos, ser clase media también implicaba un sentido de pertenencia y una aspiración compartida de progreso. Hoy, no solo la composición económica ha cambiado, sino también la percepción y la realidad de lo que significa ser clase media. Un factor crucial en esta transformación es el auge de la denominada clase media exprimida, un término que describe la situación de aquellos que, pese a contar con trabajos formales y educación superior, enfrentan dificultades crecientes para mantener o mejorar su nivel de vida. ¿Qué está pasando? En las últimas 2 décadas, mientras que los ingresos familiares promedio apenas aumentaron un 20%, los costos de bienes y servicios esenciales se dispararon. El seguro médico subió un 155%, el precio de la vivienda creció un 56% y el costo de la educación universitaria aumentó un 43%. Esta divergencia ha generado una presión financiera insostenible, convirtiendo a la clase media en un grupo cada vez más vulnerable. Los costos de vivienda, educación, atención médica, transporte y alimentación han alcanzado niveles récord, mientras que los salarios permanecen estancados o crecen a un ritmo muy inferior. Esta combinación explosiva ha obligado a muchas familias a endeudarse para mantener un estilo de vida que antes podían sostener sin recurrir al crédito. Así, el endeudamiento familiar se ha convertido en la nueva normalidad, incluso para hogares que, en teoría, tienen buenos ingresos. La definición misma de ser clase media ha cambiado radicalmente, sobre todo para las nuevas generaciones. En 2023, solo el 60% de los millennials pertenecía a hogares de ingresos medios en sus 20s, comparado con casi el 70% de los baby boomers a la misma edad. Esta disminución refleja cómo las oportunidades económicas se han contraído. A pesar de su educación y habilidades, muchos jóvenes se enfrentan a un mercado laboral precarizado, altos niveles de competencia y un costo de vida desproporcionado. Un fenómeno preocupante es la llamada paradoja de la clase media.
Tener un salario que en teoría debería proporcionar estabilidad, pero que en la práctica no alcanza para cubrir necesidades básicas, mucho menos para ahorrar o invertir. Así, familias con ingresos superiores a los $100,000 anuales o su equivalente local enfrentan serias dificultades para pagar hipotecas, seguros, impuestos y préstamos estudiantiles. La deuda, en todas sus formas, se ha convertido en una trampa casi ineludible para la clase media. La deuda estudiantil, en particular, es una carga que pesa sobre millones de jóvenes, impidiéndoles alcanzar hitos tradicionales como comprar una casa o formar una familia. Actualmente, la deuda estudiantil mundial supera los 1.700 millones de dólares, y en promedio, un hogar endeudado debe más de $47,000. Este panorama ha tenido un impacto devastador sobre uno de los grandes símbolos del sueño hispano: la propiedad de la vivienda. Adquirir una casa, un objetivo que antes marcaba la consolidación en la clase media, se ha vuelto inaccesible para una proporción creciente de la población. No solo por los precios de las propiedades, sino también por los gastos ocultos como impuestos municipales, seguros y mantenimiento. Casi el 23% de los propietarios de viviendas hoy admite que comprar su casa fue un error financiero. En regiones vulnerables al cambio climático, como muchas partes de América Latina y el Caribe, el costo de mantener una propiedad se ha incrementado aún más debido a fenómenos meteorológicos extremos, lo que añade otra capa de incertidumbre a las inversiones inmobiliarias. La sensación de estar atrapados en un ciclo interminable de deudas y sacrificios sin fin es hoy común entre las familias de clase media. Esta no es simplemente una crisis económica, sino una crisis de expectativas, de confianza en el futuro y de esperanza colectiva. El futuro de la clase media, y por extensión, del sueño hispano, está gravemente amenazado. La promesa de que el esfuerzo y el mérito personal conducirían a una vida mejor parece más distante que nunca. La movilidad ascendente, piedra angular de la clase media, se ha ralentizado o incluso detenido para muchos. Hoy, uno de cada 4 jóvenes de entre 26 y 41 años continúa viviendo con sus padres, una cifra que aumenta en tiempos de crisis. Durante la pandemia, casi un tercio de los jóvenes regresó al hogar familiar y 2 tercios aún permanecen allí. Más de la mitad lo hicieron por necesidad económica, no por elección. Esta realidad impacta no solo en su independencia financiera, sino también en su desarrollo personal y social. La desaparición de la clase media trabajadora refleja una transformación sistémica. De ser un símbolo de estabilidad, progreso y optimismo, ha pasado a representar incertidumbre, precariedad y ansiedad. Y esta transformación tiene profundas implicancias para el tejido social, la estabilidad política y el futuro económico de nuestros países. Ante esta crisis silenciosa pero devastadora, es necesario un replanteamiento profundo de nuestras políticas públicas, de nuestras prioridades económicas y de nuestra visión del desarrollo. Debemos preguntarnos ahora, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Estamos dispuestos a luchar por recuperar una clase media fuerte, diversa e inclusiva? El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad. Proteger y revitalizar la clase media hispana requiere un compromiso colectivo: inversión en educación de calidad, acceso real a la salud, políticas de vivienda accesible, reformas fiscales justas y mercados laborales dinámicos que premien el esfuerzo y el talento. En NeuroRed, creemos que la conversación sobre el futuro de la clase media no puede esperar. Tu opinión es esencial para nosotros. Suscríbete y déjanos saber en los comentarios lo que piensas sobre el destino de la clase media. Tu voz importa más que nunca.